Hoy en Descubriendo Animales, les presentamos un documental sobre 10 curiosidades que no sabías de animales en todo el mundo. Comencemos. Número 10. Los pericos. Cuando un perico habla, es muy común que la gente piense que está repitiendo cosas sin pensarlo. Pero en los últimos años, se ha demostrado que los pericos hacen mucho más que repetir todo sin razón. De hecho, son capaces de tener pensamientos lógicos y complejos, pueden resolver procesos lingüísticos, al mismo nivel que un niño de 5 años. Es más, algunos pericos demostraron entender conceptos como igual y diferente, grande o chico, cantidades y números incluyendo el número 0. Número 9. Las jirafas. Tienen un cuello exageradamente largo, que usan para alcanzar las hojas de los árboles, y aunque los beneficios son obvios, el tener un cuello tan largo tiene varias dificultades. Por ejemplo, su corazón tiene que latir el doble de fuerte que el de una vaca para que la sangre pueda llegar a su cerebro. Se podría pensar que su cuello es muy diferente al de otros animales, pero la realidad es que tiene las mismas partes. Eso sí, están mucho más alargadas. Número 8. Los tiburones. Los tiburones no les gusta comer humanos. Ellos prefieren peces o invertebrados como los calamares. Normalmente cuando un tiburón ataca a un humano, es debido a la mala visibilidad en el agua. Es por esto que en la mayoría de los ataques los tiburones solo muerden a las personas, y no las matan para comerlas. En promedio ocurren alrededor de 30 ataques de tiburón al año, de los cuales tan solo 5 son fatales. Aunque no lo creas, es más probable morir aplastado por una máquina expendedora que te mate un tiburón. Número 7. Los pollitos. Es un error común creer que los animales son egoístas y que solo les importa su propia supervivencia. Existen miles de casos en los que los animales se ayudan unos a otros para poder sobrevivir. En conjunto, un muy buen ejemplo es el de los pollitos que hacen un sonido muy particular cuando están comiendo. Este llamado es una invitación a todos los pollitos que estén cerca, para que vayan a comer. La clave de la selección natural no es la supervivencia del mejor individuo, sino del mejor material genético. Esta es la razón por la que se dan estos comportamientos, que a veces ni siquiera es entre miembros de la misma especie. Número 6. Glóbulos oculares. A diferencia de los humanos que tenemos globos oculares, los búhos tienen tubos oculares. Esto quiere decir que no pueden mover los ojos para mirar a diferentes direcciones, pero por suerte para ellos su cuello puede girar hasta 270 grados. Ni siquiera la niña del exorcista es capaz de realizar tal hazaña. La razón por la que siempre tienen esa expresión de horror en su cara, aunque con esta habilidad quien necesita mover los ojos. Número 5. Los castores. Durante el invierno es muy raro que los castores salgan de sus madrigueras. Ellos pasan meses hibernando en la oscuridad, ya que pueden vivir de la comida que tienen guardada o de la grasa almacenada en sus cuerpos. Debido a todo esto, los castores no saben cuándo es de día o cuándo es de noche. Así que sus ciclos de sueño cambian de una manera bastante interesante. En lugar de tener un ciclo diario de 24 horas, el de los castores dura 29 horas. En otras palabras, sus días se extienden ya que la hora del día no afecta a sus actividades. Si este cambio nos pasara a los humanos, tendríamos muchos problemas para dormir. Número 4. Las cabras monteses. Son animales realmente fascinantes. Su más impresionante habilidad es la de escalar paredes casi verticales, logrando mantener un balance como si sus patas tuvieran pegamento. Además de esto, pueden brincar hasta 2 metros de altura, lo que les ayuda a escalar con aún más facilidad. Esta increíble habilidad les ayuda a escapar de depredadores como lobos, osos, zorros y hasta linces, quienes por más que lo intentan, simplemente no las pueden alcanzar. Ni siquiera el mejor escalador del mundo tiene la capacidad de lograr lo que estas cabras hacen todos los días. Número 3. Cocodrilos. Dentro del estómago de un cocodrilo puedes encontrar todo tipo de cosas, desde tortugas, pescados, aves y piedras. Durante mucho tiempo nadie sabe la razón por la que los cocodrilos tragaban piedras. Al principio se pensó que era por accidente, pero pronto descubrimos que lo hacen a propósito. Ellos tragan rocas para descender a lo más profundo del río, ya sea para acechar a su presa desde lo profundo, o simplemente para descansar. Número 2. Los gecos. Los gecos y otras lagartijas caminan en las paredes y techos muy fácil, gracias a que sus patas están cubiertas de miles de pequeños filamentos. Estos filamentos son mucho más delgados que un cabello humano,
y pueden llegar a ejercer una fuerza de adherencia capaz de soportar una carga de 20 kilogramos. Una compañía llamada Gel se ha tomado esto muy en serio y ha creado una réplica sintética de estos filamentos. Este adhesivo está hecho a base de millones de fibras microscópicas de plástico que luzan de esta manera. Número 1. El pez arquero. Es famoso por sus certeros disparos para conseguir alimento. Su munición no es nada más que la misma agua en la que nada, la cual escupe con una precisión impresionante para derribar insectos, arañas o cualquier cosa que merodea al borde del agua. Además de escupir, los peces arqueros tienen otra habilidad muy impresionante. Hace algún tiempo se realizó un estudio en el que se mostraron varios rostros humanos a un grupo de peces, quienes eran premiados y le escupían siempre la misma cara. Sorprendentemente, los peces arqueros reconocieron la cara correcta en 86 de las veces. Esperamos que este recorrido por el mundo animal, y que hacemos con nuestro compromiso de ofrecer información de calidad, que como en este caso, nos permita conocer curiosidades que no sabías. Si te gustó este vídeo, danos un like, de esta forma nos apoyas para seguir haciendo material informativo como este. Hasta la próxima.